damos cuenta de una realidad, hermano. Si una persona no es capaz de comportarse de acuerdo a lo que enseña la Biblia, ¿cómo será capaz de comportarse de acuerdo a lo que usted o yo enseñemos como seres humanos? Si no respetamos, hermanos, la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿cómo entonces respetaremos la voluntad de un hombre si nosotros meramente somos polvo? Amén, amén. 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 Ahora, el verdadero arrepentido escudriña. El verdadero arrepentido escudriña. ¿Para qué escudriña el verdadero arrepentido? Para no volver a equivocarse. Porque no nos digamos mentiras, hay muchas cosas que tal vez inclusive esta tarde nos damos cuenta de que estaban mal hechas. Eso es como el que cae, el que se levanta y cae a un hueco, hermanos, caminando. Un día cualquiera se levantó y empezó a caminar y cayó a un hoyo profundo. Nadie está libre de caer en un hoyo profundo, porque nadie se levanta diciendo, hoy me voy a caer a un hoyo profundo. Se levanta, va a caminar, pero tal vez no sabía que ahí había hueco y por eso cayó. ¿Dónde está el verdadero pecado y dónde está la verdadera maldad en el ser humano? En saber que ahí está el hueco y lanzarse ahí de nuevo, lanzarse de nuevo. Como dice un dicho popular, tropezar de nuevo y con la misma piedra. Y así también dice una canción, no la vayan a buscar, que no es un coro, que mi esposa suele buscar canciones pensando que son coros. Si no, pregunte a la hermano Héctor. No vaya a buscar, no es un coro, hermana Daisy. Entonces, hay gente que tropieza de nuevo, que tropieza con la misma piedra. Cuando se habla de un hombre que cae en un hoyo, pareciera que como hombres podemos equivocarnos. Y Dios lo que dice es, o al final el salmista describe el haber caído en un hoyo con esta reflexión. Él es el que rescata tu vida del hoyo. Amén, amén. Y también dice, Él nos rescata del hoyo de la desesperación. En otras palabras, equivocarse no es el problema. Si usted se equivoca, ahí está la mano del Todopoderoso para sacarlo del hoyo de la desesperación. Pero cuando usted es el que le encanta lanzarse al hoyo, yo hasta ahora no he visto al primero que diga, voy a levantarme hoy porque hoy voy a tirarme a un hoyo. ¿No? De ahí que el dicho dice el dicho suena maluco, suena de pronto mal, pero así al final de cuentas dice, y dice de la siguiente manera, errar es de humanos, y debes a vivir errados. Para los que tienen caballos saben lo que estoy queriendo decir. Aunque ese dicho también valga la redundancia, lo han dicho de otra forma. Dice que errar es de humanos y satánico vivir errado. Creo que lo que quieren decir con esto es, cuando usted, hermano, vive en el error y hace del error su lecho, hermano, para usted recostarse, entonces eso es un acto del mismo Satanás. Amén, amén. Porque Satanás es el único que es homicida desde el principio y es el único que no se arrepiente. Amén. Amén. ¿Qué pasa entonces cuando un hombre se arrepiente? Porque cuando uno se arrepiente, es como que un bombillo se prendiera en la cabeza de uno, en la vida, literalmente. Es como que un bombillo se encendiera y como que usted empieza a recapacitar, ¿esto que estoy haciendo estará bien? ¿O esto estará mal? Y de repente, hermano, usted empieza a ser instruido. Porque un hombre o una mujer arrepentida viene a la iglesia a recibir eso, instrucción. Viene a recibir instrucción. Y empiezan a preguntar. Yo he dicho esto antes, pero voy a volverlo a repetir porque encaja con lo que voy a decir ahora. Es como cuando en Jeremías se dice que el Señor recomienda, Dios recomienda, vayan y párense en el camino. Párense en los caminos. Aquí hay un solo camino. Jesucristo es el camino. Cuando usted se arrepiente es como que quedó parado en el camino. Se quedó parado en el camino. Similar a lo que le sucedió a la mujer samaritana. Dice ella,
yo creo que usted es un hombre profeta de Dios. O sea, como que algo se iluminó en ella. ¿Y de qué le hubiese servido a ella si simplemente todo hubiese quedado en palabras? Ella hizo más que simplemente escuchar al Señor. Más que reflexionar en si era un profeta o no. Ella fue a buscar la gente. Ella fue a predicar el evangelio. Nótese que hay una diferencia muy grande entre lo que le sucedió a la mujer samaritana y lo que nos sucede a usted y a mí en este sentido, en que a ella no se le había dado la gran comisión, pero fue a hacerlo. Pareciera que se sobreentendió que al oír tan grande maravilla, al haber encontrado al Salvador, no podía quedarse solamente ahí, estática. Amén, amén. Como que lo sobreentendió, como que entendió las cosas con una facilidad. Ahora voy a abrir un paréntesis para decir, algunos somos más tardos que otros para entender algunas cosas. Eso es natural. Pero es que definitivamente algunos se tardan demasiado. O algunos entienden las cosas ya cuando están muriendo. ¿Ya para qué? Hace unos años escuché la historia de un hombre que decía, yo soy el hombre más tonto del mundo, me decía el anciano, un anciano. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, yo ahora soy cristiano. Y ahora entiendo que yo fui el hombre más tonto del mundo, el hombre más tonto del mundo fui yo. Y le dije, ¿por qué lo dice? Ahora que usted es cristiano ya conoce la verdad, debería de estar agradecido por haber conocido la verdad y esto y lo otro. Y me dijo, sí, pero ya vine a entender y a actuar y a predicar cuando ya no tengo fuerza ni para ir al culto. Y soy muy tonto porque cuando tenía 19 Dios me llamó y yo me hice el que no era conmigo. Y yo sé que Dios me llamó y sé que me libró y me contó un testimonio muy diciente y ahora dice, ahora entiendo que Dios me llamó y quiso evitarme todo lo que me sucedió. Pero no, yo vine a hacerle caso ahora cuando ya no tengo aliento ni de pararme en la cama. Cuando ya para qué. Entonces, sí, habemos unos que somos más tardos que otros para oír, pero al final de cuentas, el que tenga oídos, oiga lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bien, hermanos. Entonces, Dios llama al hombre, separa al hombre en el camino, que es Jesucristo. Está arrepentido. Y también dice el versículo, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Entonces uno empieza a preguntarse, ¿escuchar esto será bueno? ¿Decir esto será bueno? ¿Comportarme así será bueno? Algunos le empiezan a preguntar a uno cosas, me disculparán las personas, hasta locas. Pero algunos dicen, comer esto será pecado, no sé qué, aquello. Mira, hermano, cuando usted piensa que alguien le ha preguntado cosas locas, a mí me han preguntado cosas loquísimas. Locas, muy locas. Yo he escuchado personas preguntar, ¿qué debo de utilizar para acostarme a dormir? ¿Debo cortarme el cabello? ¿Me puedo pintar el cabello? Eso lo preguntan más que nada las hermanas. Otros dicen, pastor, ¿puedo utilizar jeans? ¿Puedo utilizar, si yo utilizo, ¿cómo es que se dice? Esa otra tela de pantalón. ¿Tengo que utilizar drill? O ahora que soy cristiano, ¿tengo que utilizar sastre? Ok, algunos utilizan sastre, pero en realidad son un desastre. Así que no importa lo que me ponga, lo importante es que su vida esté bien con el Señor. Pues usted puede normalmente ponerse un pantalón serio y usted ser una burla. O estarse burlando del Señor, pues. Amén. En fin, no voy a decir que liberalmente que usted puede ponerse lo que quiera, que Dios mira lo de adentro nomás. No, no es así. Aunque me vaya a adelantar un poco al mensaje, pero la Biblia sí enseña, hermano, que a Dios sí le importa lo que está por dentro y también le importa lo que está por fuera. Amén. Pero lo que quiero decir, hermano, es que cuando uno está arrepentido, no solamente quiere verse bien por dentro, sino que también quiere verse bien por fuera. Por eso pregunta, ¿será bien que yo haga esto? ¿Será bien que yo haga aquello? Así que se paró en el camino el arrepentido y el arrepentido empieza a preguntar por las sendas antiguas. Pero ojalá que bastara con pararse en el camino y ojalá que bastara preguntar por las sendas antiguas. Es que también hay que andar por ellas.
hay que andar por ellas. En otras palabras, hay que andar, hermanos, en la sana doctrina. Amén. Luego, ¿cuál es la doctrina fundamental o cuál es el fundamento de esto a lo que nosotros llamamos sana doctrina? ¿Por qué? Pues usted le pregunta al cuadrangular y dice, tengo la sana doctrina. Usted le pregunta a este y dice, acá está la sana. Todo el mundo habla de la sana doctrina. Amén, amén. Todo el mundo habla de la sana doctrina, pero ¿qué es la sana doctrina? Y me van a disculpar la expresión. Algunos se imaginan que la sana doctrina es un cúmulo de arandelas, de esto y de aquello y de lo otro. Hermano, y la sana doctrina es una sola. Amén, amén, amén. Es que eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que debemos de estar fundamentados ¿en qué? ¿Cuál fundamento? Apóstoles y profetas. En el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén, amén. Así que un arrepentido no le basta con estar arrepentido. No le basta con saber cuál es el camino. Ni siquiera le basta por preguntar cuál es esa senda antigua, sino que tiene que fundamentarse sobre la roca, sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Mi pregunta es, ¿qué enseñó Cristo? ¿Qué enseñaron los profetas? ¿Qué enseñaron los apóstoles? ¿Qué enseñaron los profetas? Todos los profetas, valga la redundancia, profetizaron sobre la venida de nuestro Salvador. Amén, amén. ¿Qué enseñó el Salvador, hermanos? Y ustedes conocen el versículo, ¿no? Amén, amén. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso enseñó el Señor Jesucristo. Amén. Vamos ya, ahora vamos para allá. No se preocupen. No se preocupen. Primero caminemos y luego volamos, ¿no? ¿Cómo es que es? Primero se camina, luego se corre y luego sí volamos. Vamos por partes. Eso enseñó el Señor Jesucristo. Les dice, vaya y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay duda, eso dice el versículo. No vamos a enseñar otra cosa. Ni siquiera, hermanos, y discúlpenme la expresión, porque algunos omiten o no quieren enseñar o no quieren decir este versículo porque piensan que es tabú, piensan, ¿qué es lo que está enseñando ahí? Esto y lo otro. Pero ahora vamos a mirar qué es lo que dice, ¿no? Amén. Un día, hermanos, un hombre llegó arrepentido, como llega cualquier arrepentido a los pies de Cristo. ¿Cómo llega un recién arrepentido a los pies de Cristo? La mayoría de veces uno está ya sentado y alguien le dice, ¿quiere que oremos por usted? Y uno sí quiere, pero le da pena. Y entonces otro le dice, tranquilo, si quiere no pase adelante, oramos desde aquí. Y después de uno ver cómo pasa el primero, cuando pasa el primero uno como que ya anima. Cuando pasa el segundo entonces se anima. Hasta que pasa mucha gente y uno y entre tanta gente no me van a ver. Con tal infortunio o fortuna, como usted lo quiera llamar, que el pastor tiene buen ojo y dice, ahí el amigo que se acaba de arrodillar. ¿Cómo es que es su nombre? Y todos saben que usted se arrepintió. ¿Por qué le da pena al recién arrepentido? Hermano, ¿qué es lo que le da pena al recién arrepentido? Más que pena, siente, hermanos, el peso del desafío de tener que cambiar. Y sobre todo, hermano, empieza con la misma familia empieza a generarle esa dificultad, esa carga, diciendo, usted, le pongo un mes. Otro dice, no juegue con Dios. Otro dice, sube como palma, cae como coco, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, porque es la familia la que lo conoce a uno. Amén, amén. La familia sabe lo tramposo que usted era, lo ladrón que usted era, lo mentiroso que usted era, lo borrachín que usted era, lo mujeriego que usted era. Yo no era. Entonces, todas esas cosas. Y la familia empieza a decir, ¡ja! No es sino que vea por ahí algún palo con falda y de una vez. Y entonces, no es sino que le inviten a un baile y eso de una vez. Y usted está con el peso en los hombros de no fallarle a Dios. No quiere fallarle a Dios. Pero tampoco quiere que la familia diga, sí, ve, yo lo dije. Se nos metió. La Biblia dice, los perros estarán afuera.
Entonces, hermano, ¿qué es lo que hace normalmente el recién convertido? El recién convertido, e inclusive, muchas veces se va hasta el escondido al culto. No le dice a nadie que está convertido, no le dice a nadie que se ha arrepentido, a nadie le dice, sino que va. No le parezca raro que el recién arrepentido de vez en vez hasta niegue a Cristo. ¿Puedo contar algo? Sí, claro, su merced. Pasaba a veces, yo ya venía al culto y a veces pasaba con gallos por acá. Entonces como me daba pena, ¿cierto? Sentía vergüenza. El Señor ya, una vez di la vuelta ya por debajo. Y alguien me dijo a la esquina, le da pena, ya me han visto acá en la iglesia. Le da pena que lo vean las de la iglesia. Le invitó un poquitico, le da pena que lo vean los de la iglesia. Y le dije, hermano, sí. Di la vuelta por ahí. Y así suele suceder. No le parezca raro que el recién arrepentido hasta niegue que se ha arrepentido, lo niega. Ahora te volviste evangélico, no, estoy intentando. Yo estoy yendo, yo soy simpatizante. Yo estoy simpatizando. Pero como un polvorín se llega al cuento de que lo vieron por acá, que normalmente la gente suele arrepentirse en las vigilias. Yo no sé si se arrodillan por sueño o por lo que sea, pero allá quedan vencidos. Me contaron que usted fue a la vigilia y ya se repitió. Yo pasé porque me invitaron a pasar. Eso dice normalmente un recién arrepentido y no lo estoy justificando, pero estoy diciendo que normalmente una persona cuando recién se arrepiente tiene muchos temores. Son más los temores que lo abordan que los aciertos a la hora de hablar, sobre todo porque no tiene con qué defender la doctrina, porque no sabe, etcétera, etcétera. En fin, hermanos, lo cierto es que llegó a Jesús, en otras palabras, alguien se paró en el camino. Un hombre que sabía mucho, un fariseo, pero no cualquier fariseo, un principal entre los fariseos. ¿Quién era ese? Nicodemo. Cuando Nicodemo llegó a Jesús, no llegó de día. Ajá. No quería que lo vieran. No quería que lo vieran. Sí, estaba arrepentido, pero no quería que lo pillaran. Por varias razones. Por varias razones. Una de las razones pudo haber sido que era difícil decirle al hijo del carpintero, Rabí, porque decirle al maestro equivaldría a que el hijo del carpintero sabía más que él. Entonces, hermano, otra razón pudo haber sido, sentía miedo de los otros fariseos, porque aparte eran muy sectarios. Y si hoy por hoy son sectarios, a pesar de todo lo que se comenta de la iglesia tradicional y todas las cosas, pero normalmente, hermanos, cuando uno se volvía cristiano, se arrepentía, entonces utilizaron una expresión muy vulgar que era voltearepas. Era voltearepas, ¿no? Yo llegué a escuchar decir eso a varios cristianos, que le decían a varios cristianos y ellos sentirse muy ofendidos. O sea, dolidos. Ya saben, ¿no? Si empiezan las que hacen arepas, pues saben, hay que voltear la arepa. Hasta que un día un hermano le contestó muy enfurecido, pero también con mucha fuerza a alguien que le dijo, oiga, voltearepas. Y dijo, usted tiene razón. Se ha volteado la arepa, porque allá donde yo estaba se estaba quemando. Respuesta sabia también. Ya está quemando, claro. Entonces, Antes de que chapusque. hace muchos años que yo ya no escucho ese dicho, pero imagínense en la época en quienes mandaban religiosamente hablando eran los fariseos, y no solamente lo religioso, sino en lo político, porque la mezcla entre lo político, hermanos, y lo religioso era, digamos, la línea era casi invisible, hermanos, era casi imperceptible. Era casi lo mismo. Era prácticamente lo mismo. Por eso usted ve, hermanos, que las cartas que pedía Pablo era al Sanedrín.
a los líderes religiosos. Los líderes religiosos eran los líderes políticos de la época también. Entonces, hermanos queridos, Nicodemo tenía miedo de sus vecinos seguramente. Reitero que no estamos aquí para justificar a Nicodemo, pero sí para entender lo que hace un recién arrepentido. Un recién arrepentido debería de hacer lo que hizo Nicodemo, así sea escondidas, pero lo hizo, que fue ir a los pies de Jesús. Y empezó, hermanos, como quien empieza una conversación, como quien no sabe orar. Porque uno cuando no sabe orar lo que dice es santo, 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 amén, amén, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y después de un rato, hermanos, de haber dormido ahí, se levanta y deja la silla toda baboseada y dice, ya oré una hora. Después de solo decir santo, santo, amén, amén y aleluya, aleluya. Nicodemo como que no sabía mucho de conversación con el maestro y le dijo, sabemos que has venido de Dios porque nadie pudiera hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Palabra más, palabra menos, por eso dándole chaqueta, sin saber, hermanos, que Jesús no necesita esas cosas, o que en ese caso no era Jesús el que necesitaba que le dijeran algo, sino que era Nicodemo el que necesitaba escuchar algo. Hay un problema con los recién arrepentidos, y voy a abrir un paréntesis, hermano, que hay recién arrepentidos que creen, hermano, que ellos, que es lo que ellos pueden aportarle a Dios. Y ese problema, hermanos, a veces persiste hasta entre, en el buen sentido de la palabra, hasta entre los más viejos de la iglesia, que creen que es lo que ellos pueden aportarle a la iglesia, lo que ellos pueden aportarle a Dios. Pero aquí no estamos por lo que nosotros podamos aportarle a Dios. Aquí estamos porque estamos 100% necesitados de Él. Amén, amén. Y claro, usted y yo sabemos que no es necesario buscar los beneficios, sino que lo que es necesario es abrazar al benefactor. Que no estamos aquí, hermanos, por el milagro, sino por el milagroso. Amén. No es de Uga, sino por aquel que puede transformar nuestras vidas. Amén. Por eso estamos aquí. Pues Nicodemo llegó a sobarle chaqueta al maestro y él dijo, oiga, usted no sabe que tiene que nacer de nuevo. No tenía idea. Y eso tiene que ser un golpe, hermanos, muy tremendo para el recién arrepentido. Porque cuando uno recién se arrepiente, cree que ya ahí es suficiente. Que ya se arrepintió y ya y listo. Pero no sabe que tiene que pararse en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Entonces Jesús le dice, le es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿cómo nacer de nuevo? Tengo que entrar yo en el vientre de mi madre haciendo viejo y volver a nacer. Quedó más confundido todavía. Yo les digo, hermanos, ¿cómo eran si ustedes encontraran a una persona ahí así en estos tiempos? En posición fetal. Yo creo que ustedes como que quisieran como, dijo un hermano, a ese que es pegarle su mechoneada, déjenlo se puede es calvo. Nos soltamos ambos la carcada. Imagínese usted, bueno hermano, mire, otra vez les cuento el contexto de esa historia. Entiendo que no se lean ahora, pero cuando las cuentes van a reír. Entonces, hermanos, mire, el Señor le dice, tiene que nacer de nuevo. Ahora sí vamos a hablar de lo que mandó a hacer Jesús. Jesús dice, vaya y prediquen el evangelio. Y hagan discípulos y bautícelos. Parece, hermano, que las primeras expresiones de Jesús a la hora de la predicación fue arrepentidos, ¿cierto? Pero el primer mandamiento en cuanto a la predicación fue bautícelos, bautícense. El otro versículo dice el que creyere, o sea, el que se arrepienta y fuere bautizado. Ese será santo. Pero también, escúcheme lo que voy a decir, pero también dice, más el que no creyere,
¿Qué importa si está bautizado? Sí, señor. Uy, sí, señor. No había pensado en eso. ¿Qué importa si está bautizado? No dice el que no esté bautizado, sino dice el que no creyere. En otras palabras, usted y yo podemos, esta tarde nos fuimos para allá. La hermana Milena estaba reclamando que no la invitamos. Nos fuimos para allá. Me convencieron que fuéramos para allá, que a la quebrada, que no sé cuánta cosa. Hermano, yo me alcancé a quitar el pantalón y no sé cuánta cosa. Y me quité los zapatos y puse los pies en el agua y dije, hay poder en el nombre de Jesús. No me bautizo, digo. No, señor. Y entonces, yo no sé cómo es que dice mi mamá que eso le quitó todos los pesares y todas las maluqueras, que tenía dolor en la espalda y que se puso allá en el chorro y yo no sé qué. Y mi hija temblaba. Y decía, me voy a volver a meter. Eso estaba frío. Demasiadamente frío. Y me acordé cuando me bautizaron a mí allá en esa vereda, me bautizaron en una vereda y eso estaba haciendo muchísimo frío, hermanos. Y había varios que querían salirse de la vida por lo fría que estaba el agua. De nada le sirve a una persona meterse en el agua, hermano, a bañarse, si no lo hace con fe. Amén. Tiene que creer. Para no vivirlo. Claro, uno dice a bañar para no vivir lo que es estar en el fundamento, está en nada. ¿Qué era lo que enseñaba entonces, hermano, los profetas sobre la venida de nuestro Salvador? Y una vez que llegara el Salvador, no iba a haber una doctrina máxima o una doctrina más allá, hermano, como algunos que dicen que son apologistas y que saben de escatología y no sé cuánta cosa, y se inventan nuevas doctrinas, hermano. No hay un fundamento más preciso, ni hay una palabra más veraz que la que enseñó, ni hay una doctrina superior a la que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Amén, El amén. Señor Jesucristo lo primero que dijo es arrepiéntanse y luego dijo bautícense. Amén, amén. Bautícense. Bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nótese usted que no dice en los nombres, sino que dice en el nombre. Nombre. Eso lo enseñan en primaria, seguramente que sí. Hasta en primaria enseñan o enseñaban algo así, ¿no? Enseñaban sobre la gramática. Ahora ya como que no enseñan eso. Ya como que no enseñan ni el Quijote. Hermano, ahora ya no los mandan a leer el Quijote, sino que los mandan a leer Satanás. Digo que sea el caso. Bueno, si acaso sí. ¿Acaso se acuerdan? Entonces, hermanos, si usted, con razón tanta gente confundida, si ya no enseñan gramática en la escuela ni en el colegio, pero si enseñaran gramática, hermano, si enseñaran lo que es lo que son todas estas cuestiones de las letras y demás, comprenderían lo que significa en el nombre y no en los nombres. Amén, amén. Porque más tarde, hermano, no mucho tiempo después, no habían pasado 10 años, ni había para que la memoria de Pedro estuviera batida, hermanos. No, habían pasado apenas y unos días. No ha pasado ni un año. Cuando Pedro escucha la pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y él dice, arrepiéntase. Amén. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre. En el nombre. Hechos 2:38 no es más ni menos que el cumplimiento, hermanos, de lo que dice San Mateo. 28-19. De 28:19, sí, correcto. Amén. Hechos 2:38 no es solamente el versículo bandera de los cristianos, de los, ¿cómo es que dice la gente? Los Jesús solos. Para que me digan Jesús solo y todo lo que quiera, hermano. Pero Hechos 2:38 no es más sino el cumplimiento de San Mateo, El mensaje de Jesús. del mensaje de Jesús. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que debemos de estar fundamentados en qué? En el fundamento de Cristo Amén, amén. y de los apóstoles, porque el primero que lo dijo fue Cristo. Amén. Y quienes lo confirmaron fueron los apóstoles. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios.
Entonces Pedro les dice, claro, arrepentíos. ¿Quién fue el primero que dijo arrepentíos? Jesús. Jesús. Claro. Bueno, y antes lo dijo un profeta. Sí, Juan el Bautista. Juan el Bautista decía, venga, arrepiéntanse. Recuerden que hasta Juan fueron los profetas. ¿Qué era el fundamento de los profetas? Él simplemente enseñó lo que había de enseñar. Amén. El rabí máximo, el maestro de la doctrina máxima. Entonces, Juan dijo, cuando le dijeron, oiga, ¿cómo le parece que Jesús bautiza más gente que usted? Dijo, no, sí está bien. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. En otras palabras, él tiene una doctrina mejor. Juan el Bautista dijo, viene uno tras mí, y yo no soy digno ni de amarrarle las sandalias. Era antes que yo. ¿Ni qué? Ni desatar. Ni desatarle, vio, esas sapitos. Ni desatarle las sandalias. En otras palabras, viene uno con una doctrina mucho mejor. Amén, amén. Con un fundamento mucho mejor. Y mi pregunta es, Más poderoso ¿después de él vino alguno mejor? No. Ni vendrá. ¿Por qué no vendrá uno mejor? Pues que la Biblia lo dice. Jesús mismo dijo, yo soy el alfa y yo soy la omega. Soy el principio y soy el fin. En otras palabras, no hay uno mejor que él. Amén. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. ¿Mateo qué? No, estamos hablando de Hechos Sí, 2:38. por eso, pero la confirmación de Mateo. 28:19 creo que, ¿no? Amén, amén. 28:19. Ahora, hermanos, Hechos 2:38 no es un versículo al azar. Es la comprensión total de San Mateo. Y si usted quiere saberlo, hermanos, cuando usted mira Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo 16, se da cuenta de una realidad. ¿Qué dice la Biblia? Hechos capítulo 8, versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En Hechos 8 todavía se seguían bautizando en el nombre de Jesús. En Hechos 10:48 dice la palabra del Señor, Hechos 10:48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Así que los apóstoles seguían la misma línea, bautizando a la gente en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y si usted lee Hechos 19:5, bueno, aquí nos pudiéramos quedar más tiempo, pero vamos a leer hasta ahí nomás, pues. Cuando oyeron esto, fueron bautizados. ¿En qué? En el nombre del Señor Jesús. Amén, En amén. el nombre del Señor Jesús. Hermano, no se afanen por San Mateo 28:19 y que no sé qué, que eso y lo otro. ¿Sabe qué? Un texto sin un contexto, un pretexto. Amén, amén, sí, Señor. Usted no le tenga miedo a un versículo y no le tenga miedo a alguien que diseñó una doctrina por un versículo. Porque nosotros aquí no estamos enseñando un versículo, ni estamos enseñando una doctrina mediocre que está basada en un solo versículo. Nosotros estamos enseñando aquí lo que es base y fundamento de los apóstoles Amén, amén. y de los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Cristo mismo. En otras palabras, Cristo dijo, sí Señor, vaya y bauticen en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero hay algunos, y con esto creo que vamos terminando hoy, hay algunos que tienen un problema muy grande. ¿Sabe que la Biblia habla del perdón? Y se dice, ay hermano, pero ya hablamos del arrepentimiento. Entonces sí, la Biblia habla del perdón. Y la Biblia tiene una historia refiriéndose al perdón que, para no alargarla, dice el Señor, yo que le perdoné a usted esa deuda, no debió usted haberle perdonado a aquel. ¿Cierto que sí? Amén, amén. Claro. ¿Cree usted que existe gente rencorosa? Sí,
Sí, claro. Por montones. Yo he visto gente rencorosa, pero nunca había visto gente más rencorosa, y discúlpenme la expresión, discúlpenme a los que me ven allá al otro lado, nunca había visto gente tan rencorosa como algunos trinitarios. Y lo digo por experiencia propia. ¿Saben qué me han dicho? ¿Cómo le va a creer usted a Pedro si él fue el que negó a Jesús? Ah, sí. A mí también me lo dijeron, hermano. Eso es ser muy rencoroso. Porque Jesús mismo lo perdonó y ellos todavía no lo quieren perdonar. Terrible. Eso es tener un problema grande en el corazón. Y con todo el respeto, yo no estoy aquí para condenar a nadie ni para tirar a nadie al infierno, ni nada por el estilo. Pero es que, hermano, discúlpenme lo que les voy a decir a todos ustedes. Pero si usted no perdona, no se salva. Amén. Claro. Y no puedo perdonar a Pedro. ¿Y qué? ¿Y qué? Si Pedro negó a Jesús, lo importante fue que Jesús lo perdonó. Y más que el hecho de que Jesús lo haya perdonado, lo importante es que Pedro se arrepintió. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Eso es lo verdaderamente importante. ¿Qué vamos a hablar, hermano, de que no debemos de creerle? Hermano, entonces no le creamos a Pablo. Amén, amén. Claro. Porque Pablo fue peor que Pedro. Claro. Todo lo que hizo Pablo, ¿qué pues? Perseguidor y asesino. Y eso es lo que él dice, yo como abortivo. Dice, yo soy el que, en otras palabras dice, si hay alguno que no merece el honor de ser apóstol, soy yo. Yo fui perseguidor del Señor Jesucristo. Yo que arrastré, yo que hice esto, yo. Amén. Y si esa lógica fuera aplicada, hermanos, en todo caso, tendríamos que no creer nada a nadie. Porque todos hemos fallado alguna vez. Amén, Por cuanto amén. todos pecaron. Claro. Ahí estaba mirando un video, yo no sé si lo mandé al grupo, una cosa muy chistosa. De un pastor diciendo, levante la mano los que nunca hayan fallado. Y un tipo ahí levanta la mano, para que el Señor Jehová se la moche. Y ahí uno la baja. Porque todos hemos fallado. Amén, amén. Todos alguna vez nos hemos equivocado en la vida. No podemos pasar, hermanos, una doctrina en un solo versículo. Ni podemos considerar, hermanos, que una doctrina sea falsa porque la haya confirmado alguien que en el pasado se equivocó. No podemos hacer eso. Porque si nosotros midiéramos el nivel de la doctrina, refiriéndonos a la fama o a la postura o a la posición que haya tenido, ya sea el profeta o ya sea en este caso el apóstol o cualquiera persona, estamos equivocados. Pero cuando leemos, hermanos, una realidad bíblica que dice toda la escritura es inspirada por Dios. Amén, amén. Sí. Me preguntó que entonces, que si Luis Palao, entonces ¿qué? Y yo, pues vea, yo le dije, Luis Palao, usted y yo, cualquiera, y no fundamentamos el profeta de apóstoles, nos tenemos todos. Todos estamos involucrados, así de fácil. Esa es la realidad. Así es. Algunos son fanáticos de este o aquel predicador y esto y lo otro, hermano, cuando la realidad es que, ¿qué es lo que debe hacer el arrepentido? El arrepentido no debe fundamentarse en este o en aquel, en Sorel o en Juan o no, sino que debemos de fundamentarnos ni más ni menos que en el fundamento de apóstoles y profetas, Ahí está. en lo que dejó Cristo. Ahí está. Amén. Y absolutamente nada más. Nada más puede salvarnos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? En ningún otro es salvación. Amén. Pero me gusta mucho el versículo completo porque dice, porque no hay otro nombre. Nada los hombres. Parece que se preocupa bastante el escritor por expresar esto. No hay otro nombre. Amén, amén. No hay otro nombre. Así que el primer paso, hermanos, del verdadero arrepentido es el bautismo. Pero no cualquier bautismo. Es el bautismo en el nombre de Jesús. Ahora,
usted le parecerá que es repetitivo todo esto que estoy enseñando, pero sabe, hermanos, hoy más que nunca la iglesia tiene que estar segura y debe de sentirse feliz de que este nombre les haya sido revelado, de que el bautismo, hermano, debe de usted comprender, hermano, que usted fue no solamente bautizado y bautizada, sino que fue bautizado y bautizada bien. Amén, amén. Tiene que ser, hermano. Como manda la palabra de Dios. Sabe, hermano, yo bauticé a una persona que llevaba como pastora, hermano, 20 y tantos, 25 años como pastora en una iglesia de otra denominación, de otra creencia, hermano, donde creían que el bautismo era en títulos, no en nombres, hermano, y usted no sabe el gozo tan increíble que se le notaba en el rostro de esa mujer. Cuando un hermano le dijo, si es que la Biblia dice todo lo que hagáis, y ella dijo, yo llevo años, porque él le dijo, usted predica bien, usted ora por los enfermos, se sanan, usted ora por aquello, Dios le escucha, usted todo lo hace bien, todo bien, pero a usted le hace falta una cosa. Dijo, ¿ya qué me hace falta? El bautismo en el nombre de Jesús. Dijo, no, yo ya soy bautizada. Hace tantos años soy bautizada. Hermanos, y según me cuenta él, la decepción más grande para ella fue cuando comprendió el versículo. Porque él le dijo, es que mire lo que dice aquí la Biblia, todo lo que hagáis, hacerlo en el nombre de Jesús. Y ella dijo, ¿y qué significa todo? Pues él le dijo, ¿qué significa todo? Todo hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Y ella quedó, hermanos, desilusionada. Aquí tenemos un ¿cómo es? Bibliólogo. Entonces, hermano, la decepción que ella mostró, ¿sabe cómo la canalizó diciendo, ¿quién le enseñó a usted eso? Él le dijo, mi pastor me lo enseñó. Mi pastor me lo enseñó. Quiero hablar con ese pastor. ¿Cuándo poder hablar con ese pastor? Llegó él a la casa y así es. Hermano, tengo una noticia que contarle. Usted quiere lo que me pasó. ¿Qué le pasó? Le pregunté, me dijo, mire, me sucedió esto y aquello. Y le dije, pues que espera, vaya, tráigala. No habíamos hablado una hora, hermano. Y ella dijo, yo no tengo nada más que pensar. Yo he vivido años engañada. He vivido años predicando algo que no es. Quiero que me bauticen en el nombre de Jesús. ¿Cuándo me puede bautizar en el nombre de Jesús? No es Gálatas 2:5. ¿Es Gálatas 2:5? Bueno, búsquelo ahí. Vamos a mirar a ver. Está equivocado. Se equivocó el pastor Isaías. 2:20. 2:20. Se equivocó el profeta. Eso. Y sabe, hermanos, lo cierto de todo es que creo que a los 15 días tenía bautismos. O 8 días. Y yo pensé que ella no iba a llegar. La esperamos cuando llegó, hermano. Y cuando la bauticé en el nombre de Jesús, lo primero que ella me dijo fue, lo hice por amor a Dios. Lo hice, me dijo ella, lo hago con dolor por saber todo lo que yo he enseñado. Pero también con la esperanza de que ahora que he sido bautizada en el nombre de Jesús, yo tengo que ir y predicar a todas las ovejas que he estado pastoreando estos años, que tienen que ser bautizadas en el nombre de Jesús, porque si no, no van a alcanzar la salvación. Se fue, hermano, ella no era colombiana, era venezolana. Se fue con esa semilla sembrada en su corazón. Se fue con esa semilla sembrada en el corazón. ¿Sabe, hermanos? Cuando una persona verdaderamente es arrepentida, lo primero que hace es buscar el fundamento. El fundamento. Y no hay otro fundamento. No se busque otros fundamentos por allá. Por algunos dicen, el fundamento de esta iglesia es la prosperidad. El fundamento de esta iglesia es no sé qué. El fundamento de esta iglesia es no sé cuántas cosas más. No, hermano. El fundamento del que estaba predicando Cristo. La sana doctrina de la que estaba predicando Cristo. La doctrina fundamental se llama arrepentidos y bautícese. Hasta ahí, ¿no? Bueno, ayúdenos que tampoco se llenen Colosenses. Ay, Padre Celestial. Yo no me sé bien el versículo. Sé lo que dice, pero no sé dónde está. Es un 2:20. ¿Es un 2:20? Yo se lo digo después.
Está en la Biblia. Tengo que buscarlo ahora, hermanos, porque no tengo la cita exacta. ¿Sabe, hermanos? Les voy a decir una cosa. Y todo lo que haga sea de palabra de hecho. Usted y yo, Filipenses 2:20. Filipenses 2:20, Seguro. ¿seguro? Ya Creo que no vamos a poder terminar si no buscamos el versículo. ya no hay yo el hermano. Y eso que no tiene Biblia. Señor lo perdone. Tampoco está ahí. ¿Tampoco está ahí? No. Gracias a Dios. Hermano, mire, No, tampoco. ahora lo buscamos y ahora lo digo. Yo les voy a decir una cosa ya para terminar esta enseñanza. Mire, hermanos, usted y yo podemos hacer tanta cosa a usted se le ocurra, creyendo que eso es lo fundamental en su vida. Pero si usted y yo realmente no vivimos la sana doctrina, en otras palabras, si usted y yo no nos arrepentimos de a de veras, si usted y yo no vivimos lo que dice el bautismo, si usted y yo no recibimos el Espíritu Santo, hermanos, como una promesa, como debiera de ser, como lo enseña la Biblia. Así es, así es. Hermano, usted puede tener muchas doctrinas claras en su vida, pero le voy a decir esto, no es un secreto, es algo que abiertamente todos debiéramos de saber. No hay sino un fundamento, y no hay sino una doctrina fundamental, no hay sino una sola doctrina, el resto son doctrinas elementales. Lo que pasa es que para algunos esas doctrinas elementales se volvieron más importantes que el fundamento. Sí, es correcto. Ah, ya lo encontraron. 3:17. Colosenses 3:17. Nos las vamos. Perdón su merced, yo me sé el versículo, lo que dice, pero no me sé no me sé la cita. Y tengo que confesarlo, yo para la cita soy muy malo. Soy muy malo. Yo también. Yo me acuerdo lo que dice, pero. Entonces, mis amados hermanos, perdónenme por no saber ese versículo. Vamos a ponerlo en nuestros pies, vamos a orar ya que encontramos el versículo. Dijimos, no vamos a terminar hasta que no encontremos el versículo. 3:17. Ahora sí. Entre tanta cabeza, no. Vamos a poner en nuestros pies, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, invitándoles, si mañana